Señores, segunda mitad de programa y con mucho gusto recibo, hacía tiempo que no nos juntábamos a charlar, bueno, una manera de llamarle a esta entrevista con el profesor Daniel Guida. Daniel, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estuvo reemplazado en el último tiempo, ¿eh? Le tengo que buchonear eso. Lo vi vía internet después por YouTube porque estaba de viaje yo afuera y me pareció un muy buen panel. Oh, sí. Los chicos, realmente, sí, los tres fueron muy precisos. Me dio mucho gusto, los felicito. ¿A quién? A usted, claro, por la idea. Por la idea. Ahí está. A la producción, por traerlos. Me pareció muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Y allí en la Fundación nosotros tenemos un grupo de jóvenes que están investigando. Estamos trabajando diariamente en el tema. Algunas cosas se conocen públicamente, se producen, algunos informes que le llegan, por supuesto, a la prensa. Usted los tiene. Y otras cosas se trabajan y se discuten abiertamente en debates creativos. ¿Podemos decir que tenemos buenas inferiores? Me parece que sí. ¿Sí? Me parece que sí. En un país donde nos acaban de informar oficialmente que 1 de cada 3 de nosotros es pobre. Bueno, es durísimo el tema. Es durísimo. Yo creo que la información pega no porque no fuera conocida, Andrés. Eso le iba a preguntar. No, ¿Lo sorprendió? No. A mí sí. No, a mí no. Me confieso que no. A ver, deberíamos hacer una especie de juego en este aspecto. Dejar de lado por un momento, para evitar que la población se confunda con las cuestiones metodológicas. Porque es evidente que no es fácil comparar estos nuevos métodos de cálculo de los índices con los que eventualmente había antes o los que no hubo antes, por un lado. Y por otro lado, hay diferentes formas de calcular. Esta es una manera de calcular. No solo en la Argentina, sino en todo el mundo hay una discusión interesantísima sobre la forma, si la pobreza absoluta o la relativa, si la pobreza en términos monetarios o no monetarios. Es decir, hay una cantidad de cosas que no le vamos hoy a transmitir a la gente. Pero lo que sí es cierto es que la Argentina, lo que impacta es básicamente que medido de cualquier forma, crece la pobreza. Me parece que allí está lo que impacta. No el número en términos absolutos, aunque es durísimo, como decíamos al comienzo. Mire, la cuestión es así. Este trabajo que hace el INDEC está basado en alrededor de 27 millones de personas, que son los 31 aglomerados urbanos sobre los cuales se hace específicamente la entrevista. Y esto significa 8.700.000 personas de salida. 8.700.000 personas. Explíquemelo despacio y bien esto, Daniel. Claro, porque cuando uno ve el número, es un número. Y tristemente, Andrés, querido amigo, un hombre que conozco de mucho tiempo y me merece todo mi respeto, no son números, son nuestros hermanos, son seres humanos, son familias, son hogares, 450.000 hogares, son 1.700.000 personas en la indigencia. Es decir, que medido de la forma que quiera, ni alcanzan siquiera a satisfacer las necesidades más elementales de la vida, como son comer, alimentarse y abrigarse. Entonces eso es lo que impacta. Y a mí me parece que cuando uno lo toma desde esa perspectiva la cosa, y cuando ve cómo ha ido aumentando, y que el resultado de este aumento no es una casualidad, sino es el resultado de políticas económicas que de alguna manera generan este tipo de situaciones, allí es donde nos llama a la responsabilidad de todos. Es decir, imagínese usted un 32, 33%, de los cuales 6, casi 7% son indigentes, que como bien dicen todos se está representando 1 cada 4. En términos de número es muchísima gente, muchísima gente. Y esto no es un problema de que uno podría plantearse, bueno, alguna vez alguno es un poco más o menos pobre desde el punto de vista de que no accede a una cantidad supuesta de bienes y servicios y lo mide subjetivamente, sino que estamos en presencia de un problema
estructural de la pobreza. Es decir, Sin lugar a una dudas. cosa es ser pobre y otra cosa es estar condenado a ser pobre y a no poder salir de la pobreza. Son dos cosas totalmente Estoy distintas. totalmente de acuerdo. ¿Eh? Daniel, ahora Totalmente distintas. he visto a partir de la publicación de estos números muchos programas para tratar de encontrar no sé, preguntas, temas para charlar con usted, Daniel. Y he encontrado en el 80-90% que uno se echa la culpa a otro. Es decir, paremos un cachito. Desgraciadamente. Paremos. Es decir, nos supera el problema, muchacho. Desgraciadamente. Es decir, se está incendiando la casa y estamos discutiendo si vos pusiste para el alquiler o más que yo. Es decir, estamos en una locura. Desgraciadamente. Mire, O adrede estamos queriendo taparlo. Y déjeme pensar mal. no, Porque vamos a terminar en estupideces. no solo que yo lo dejo pensar mal, porque no está mal, porque yo pienso exactamente igual. Es decir, estamos en presencia de una situación, mire, esto es bochornoso, esto es obsceno, decía Francisco, ¿no? Que en un país con las condiciones naturales de posibilidad de producir alimentos, bueno, con la riqueza que tenemos, que ya todos conocemos, aún con sus recursos humanos de muy buena calidad, tengamos ese número de pobres, es obsceno, absolutamente. Y el nivel de responsabilidad, yo diría que es de todos los argentinos, aunque por supuesto se debe observar que la mayor responsabilidad la tiene aquellos que tienen mayor posibilidades de generar transformación y generar pautas políticas, de alguna manera conductas, acciones, leyes, gestión para atacar a fondo la pobreza estructural. ¿Esto es un De manera fracaso que- de la democracia? No, de la democracia no, perdón. ¿Usted dice que no? No de la democracia, perdón. Porque No de la democracia. si no podríamos estar pensando que en dictadura podría haber sido distinto. No necesariamente. No. No necesariamente, Daniel. Claro, No yo creo necesariamente. que no comparto. Es decir, no es un fracaso de la democracia, es un fracaso de los hombres. Es un fracaso de la sociedad en su conjunto, que en el marco de una libertad como puede ejercerse a través de una democracia objetivamente representativa y social, está generando esta situación. Sí, pero estamos hablando, mire, ahí está en pantalla. De un yo dejo de lado el 32,2, ¿eh? Sí, por supuesto. El 6,3% no tiene libertad. Exacto. Es decir, nace Sin libertad. duda. ¿Es un derecho Sin humano o duda. no es un derecho humano? Pero por supuesto que necesita. Ahora, cuidado, porque uno allí estaría mezclando, es un tema apasionante, le Sí, digo, ¿no? es más, le cambio la palabra, fracaso, porque suena como, entonces, ¿qué quiere que venga un Marcelo? No. Es decir, hay cosas que tenemos que resolver. No lo hacemos nosotros constitucionalmente, sino que lo hacemos a través de nuestros representantes. Exactamente. Bueno, esto no está resuelto. Ah, No correcto. solo no está resuelto, sino que está más grave. No solo está más grave, sino que es muy difícil en ese 6,3% que usted tiene ahí abajo, de que se vuelva para atrás, si no hay una contención absolutísima. Básicamente. Y lo que no... Y la palabra que le cambio es deuda. No. Una deuda de la no está, democracia, está va. bien, digamos una deuda social. Me suena. Pero justamente como es una deuda que está vinculada al fracaso de las políticas, yo diría, es una deuda que tenemos Negociemos como ahí. sociedad, Perfecto. que está vinculada al fracaso de las políticas, pero no es menos cierto que está vinculado al fracaso también de la dirigencia política y social del país. Y allí sí comparto con usted. Sí, Porque esta cuestión no es solo una cuestión de la dirigencia política. Yo quiero retruco. No hay fracaso de políticas cuando no hay políticas. Exactamente. Ni siquiera hay un fracaso de la política. Exactamente. De las políticas. Por eso hablo de la dirigencia. Yo no conozco en todo este tiempo, desde creo que fue el Congreso Nacional de Alfabetización en el Sí, 84, sí, 84. Un programa educativo para Argentina que, más allá de que gane y el presidente sea Daniel Guida o Sergio o Tatín o Tincho o yo, continúa en el tiempo. Claro, por supuesto. Y según, por lo poquito que uno sabe, eso también hace a la pobreza. Por supuesto, porque eso lo que hace interrumpe la posibilidad de la construcción de un poder del conjunto de la comunidad que vaya siendo expresado, representado correctamente y que se traduzca en la devolución
de políticas activas, gestión, Sí. leyes, comportamiento y demás, que apunten a terminar con la indigencia y la pobreza. Allí está el camino. Es decir, el camino es así, Andrés. Si está en la conciencia de un pueblo, por eso yo digo que es bochornoso, y a mí me avergüenza esto. A mí hablar de estas cosas me avergüenza. Yo estos días he estado en los medios y lo he repetido hasta el cansancio, y lo hago en forma individual. Como sé que usted es un hombre de fe, se lo transmito. Deberíamos pedirle perdón a Dios por esta situación los argentinos, porque esta es una situación bochornosa. Da avergüenza pensar que podemos vivir con tanta liviandad, todos, cada cual de acuerdo a su responsabilidad, sabiendo que hay 2 millones, ese 6 y pico son casi 2 millones de personas en la indigencia y otros 8 millones y pico por debajo del nivel de pobreza. Daniel, es una responsabilidad social. Se queda, hacemos la pausa y después charlamos con tranquilidad hasta Con todo el gusto, programa. con Gracias todo por gusto. haber venido, Daniel. No, gracias a usted, al contrario. Además, un tema que no es para economistas solamente, es un tema para cada uno de los 40 y pico millones de argentinos, y especialmente para aquellos que pueden generar opinión o pueden tener instrumentos para la transformación. Yo estoy muy hinchado, pero muy hinchado de escuchar el programa donde la herencia no, porque claro. Ahora a partir de esto el 6,6 y la política de la derecha y de la izquierda no es bueno, pará, no nos hace bien. Pará, es decir, es demencial si yo le digo, Daniel, usted tiene conocimiento directo con los economistas de los últimos 10 años, con todo, ha tomado un café, lo ha visto y lo han escuchado saber y lo han escuchado a usted. Es una locura si digo, bueno muchachos, cortémosla con todo gasto superfluo, vamos todo ahí. No se puede, no se puede, está bárbaro. Bueno, entonces yo a los economistas les digo, mira, yo fui un mal estudiante, Daniel, un mediocre estudiante, un mediocre y voluntarioso estudiante, pero recuerdo a la perfección que mi profesor de principio de economía me dijo, el gran desafío de la economía, mis queridos muchachitos, es satisfacer necesidades ilimitadas e infinitas con recursos limitados y finitos. Volvemos por ahí después de la pausa, porque eso le va a aclarar un montón de cosas.